Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. A partir de este momento estamos ya empezando nuestra reunión de acuerdo a lo que tú quieres darnos y bendecirnos. Muy buenos días a todo hombre, toda mujer que está con nosotros de cualquier parte del mundo, de cualquier nación, de cualquier ciudad. Siéntanse bendecidos, siéntanse que están en una casa que les trae libertad, una casa que no viene a condicionar nada ni a hacer cosas que no son. Somos una iglesia virtual, pero física a la vez muy poderosa, porque en cada casa hay un gobierno de Cristo, de cada hombre que ha convertido su casa para un poder sobrenatural en bendición. Ya no reina el pecado en esa casa, ya no hay pecado en esa casa, porque esa casa, como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi mensaje para hoy es la señal por qué Dios juró por sí mismo. ¿Me están oyendo? La señal por qué Dios juró por sí mismo. Y quizá en este momento te vas a empezar a rascar la cabeza preguntándote por qué querría yo compartir este mensaje y este siguiente mensaje donde está en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por mí mismo, o por sí mismo, perdón, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Padre, en esta mañana, pido en el nombre tuyo, Jesucristo, que todo corazón, todo entendimiento, todo discernimiento descienda sobre todo hombre que me está viendo, nos está oyendo, y toda familia sea hoy postrada su corazón delante de tu presencia, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de los tuétanos y las coyunturas y deje una bendición en su vida, y que su bendición sea para que puedas caminar de acuerdo a lo que Dios hoy quiere entregar por nuestra vida a todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, de acuerdo a la voluntad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Hay dos partes. Génesis 15:16 dice allí: Dios juró por sí mismo. Y Dios juró por sí mismo, ¿por qué? Porque no hay nadie mayor que Él para jurar. Él es el único verdadero, el único santo, el único que tiene esa libertad de poder saber que lo que se hace es original, no es falso, no tiene ninguna mentira. Pero vemos que en el Génesis 15 y en Hebreos capítulo 6, ¿qué está sucediendo allí? Vemos que usted de pronto va a pensar: ¿por qué yo he venido a una iglesia llamada Promesas y Bendiciones y no ha pasado nada conmigo, o hasta ahora comienza a pasar algo porque estoy entendiendo? Lo mismo le pasó a Abraham, que Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, no temas, tu nombre ahí, póngalo ahí. Me dijo: no temas, Jorge, no temas, Leonor, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón y será muy grande. Eso es una promesa, pero de un tremendo pedazote grandísimo para un hombre y una mujer que lo entienda. Pero Abraham, como muchos de nosotros, estaba un poco ofuscado y preguntó: ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, en el versículo 2 del capítulo 15, que Abraham era uno de los hombres que tenía muchas comodidades. Era un hombre con una capacidad económica impresionante, pero tenía todas las bendiciones materiales que él quería, y estaba, como se dice, para vivir cómodamente con todas estas bendiciones materiales. Sin embargo, Eliezer de Damasco, un sirviente, estaba convirtiéndose en el heredero designado por Abraham.
porque él no tenía hijos, este sirviente. Y este hombre pues se iba a quedar con toda la herencia, porque no había quien entregársela. Toda la gente de Damasco estaba como impresionada de que ese hombre iba a quedar con todo lo que tenía Abraham. Entonces, eso impulsó a Dios a reafirmarle una promesa que ya le había hecho anteriormente, diciéndole a Abraham que tendría multitudes de descendientes, tanto como estrellas en el cielo, en el versículo 5. Pero Abraham no pasa como muchos de nosotros, que se nos olvida quien no la está haciendo. No es un ser humano, no es algo escondido por ahí, sino el creador de todo lo que hay en la tierra. Entonces Abraham sí lo sintió en su espíritu y empezó a creer esa promesa de Dios. Entonces Dios, que dijo: ve, hijo, ven para acá, yo cuento esa confianza y esa justicia tuya y la veo como algo muy importante, en lo cual yo soy de la misma naturaleza. Entonces ese texto que usó el apóstol Pablo en su carta también a los romanos, para mostrar el fundamento del Antiguo Testamento para la doctrina de la justificación solo por la fe, en Romanos 4:3. Entonces es ahí donde Dios empieza a afirmar o a reafirmar otra promesa anterior. ¿Cuál? La que le hizo a Abraham, que heredaría la tierra de Canaán. Que Abraham estaba luchando con el peso de esta promesa, pero no sabía cómo llevarla. De pronto aquí hay una mujer, un hombre que está luchando con el peso de una promesa que Dios le hizo, pero no sabe cómo llevarla. Entonces este hombre, Abraham, le preguntó: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? Versículo 8. Entonces Dios le ordena a Abraham algo que no suena como a lógico, pero hay personas que a veces le dicen a uno: pastor, yo tuve este sueño, me soñé con esto y pasé por esto y esto. Y así le pasó a Abraham, que llega Dios y le dice: Abraham, consígame varios animales y me los vas a cortar en dos y vas a destruir los pedazos en dos filas y me vas a formar un camino. Versículo 9 y 10. Entonces, en esa visión era un acto muy sangriento, una carnicería. Pero cuando Abraham terminó, Dios dijo: te voy a poner en un sueño más profundo, y le empieza a dar otra visión. Y en esa visión es la que escribe en el versículo 17, y dice: y sucedió que cuando el sol se opuso, se empezó a descender, empezó como a oscurecerse, empieza a aparecer un horno humeante y una torcha de fuego, la cual pasaba por todos los pedazos de los animales que estaban divididos. Y el horno y la antorcha de fuego empiezan a mostrarle a Abraham que son las manifestaciones visibles del Dios invisible. Usted de pronto no está entendiendo qué es una promesa, qué es una bendición. La entiendes al nivel material, al nivel humanista, pero tienes que irte al nivel espiritual. Entonces Abraham vio esta manifestación divina que pasaba por los pedazos de los animales y entendió inmediatamente el significado. Dios le permite a Abraham saber con certeza que sus promesas se cumplirán. En otras palabras, Dios le dijo: te estoy haciendo promesas y no puedo jurar por nadie más alto que por mí mismo. No puedo jurar por las montañas, no puedo jurarte por los mares, no puedo jurarte por los ángeles. Por lo tanto, te juro por mí mismo. Eso es tremendo. Entonces, quiere decir que si Abraham no cumple con las promesas que le está haciendo Dios, ¿qué hubiera pasado? Entonces Abraham se queda pensando: Señor, si yo no cumplo con estas promesas y que tú me estás haciendo, entonces el Señor le dice: si yo no te cumplo con las promesas que te estoy haciendo, que yo sea cortado en dos como estos animales. Dios le dice eso a Abraham, que yo, el Dios inmutable,
sufra mudanza, que yo, el Señor eterno, me vuelva temporal, que yo, el infinito, me vuelva finito. Y sabemos que esto es lo que Dios estaba dándole a entender, porque el autor de Hebreos nos lo dice, que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar, y dijo allí en Hebreos 6, 13 al 14, ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? El problema, ¿dónde está? Es en mí, porque Dios ya lo prometió, Dios ya lo juró, eso quedó para la eternidad, eso quedó en la tierra, eso se dijo acá en la tierra, no en el cielo. Por eso lo que vemos en Génesis 15 es una grande, maravillosa ceremonia de promesa, que era bastante típica en las épocas de Abraham. Cuando dos partes hacen una promesa, dividían animales y pasaban entre las piezas de esos animales o los pedazos, declarando con ello que merecían ser desgarrados en caso de violar el acuerdo, que eso ya se perdió. Aquí lo último que se movió en la tierra era la promesa de la palabra, que si había un negocio por palabra se cumplía. Eso ya no, ahora toca delante de un juez. Entonces Dios, Él si no rompió esa promesa, Él la tiene vigente. Porque cuando Él pasó por ahí, Él estaba haciendo algo certificado originalmente a este hombre, a este varón, haciendo que esa promesa nunca se iba a anular. Nadie la podía tumbar. Entonces era algo como un decreto, una resolución. Se estaba instituyendo la promesa con Abraham. Le estaba diciendo, es para la eternidad. Ahora, ya dejemos a Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver este suceso con nuestros pasos que hemos hecho en nuestra nueva vida cristiana? Ese paso que cuando usted recibió en fe a Jesucristo y después te llevaron a un bautismo. Entonces, ¿qué tuvo que ser ese suceso con nuestro bautismo? Bueno, cuando Dios celebra promesas con su pueblo, haciéndole promesas de redención, su costumbre ha sido siempre atestiguar la autenticidad de la promesa, dándole algún tipo de una señal externa. Pero Dios, vuelvo y lo repito, el Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo que esté contaminado, que tenga dudas, que tenga incredulidades, que tenga esa incapacidad de tener una obediencia, fidelidad y lealtad. Y eso lo podemos mirar con todos estos hombres dignos de Dios. Estos hombres que Dios usó porque lo vio en ellos. Ahora piense en algo. Si Dios no está haciendo algo en tu vida, es porque no ha podido confiar en ti. Porque no ha visto la obediencia, la fidelidad y la lealtad, como los ejemplos cuando le prometió a Noé que no volvería a destruir el mundo por medio de un diluvio, que puso su arco iris en el cielo cumpliendo la promesa, que ese arco iris era la señal visible que confirmaba la promesa de Dios para el futuro de este planeta. Él está diciendo que cada vez que nosotros veamos un arco iris, nos debe recordar que Dios ha prometido no volver a destruir el mundo con un diluvio. Pero de manera similar, después de instituir su promesa con Abraham, Dios le dio a Abraham y a sus descendientes una señal de membresía en esa promesa, en un pacto. ¿Y esta cuál fue? La circuncisión. ¿Y qué pasó con la circuncisión? Que esta tiene un significado muy doble. ¿Y cuál es el significado doble? Por una parte es cuando todos los que hemos leído la Biblia sabemos el corte del prepucio, que era una señal de que Dios estaba diciendo: te estoy cortando entre el resto de la humanidad caída para que te consagres como una nación para mí mismo. Aquí está el problema. Tu prepucio de tu corazón no ha sido cortado
o ya fue cortado, pero sigues desleal. Sigues infiel y desobediente y rebelde y necio. Entonces no puede cumplirse la promesa en tu vida. Por eso esa señal es de consagración, para que en la nación donde tú estás empiecen a suceder cosas tremendas por parte de Él. Al mismo tiempo es una señal para el pueblo que se lo comunica, y por así decirlo, el pueblo debería, siempre escuchamos cuando hay un temblor fuerte, Dios mío, y el Dios dice, deberíamos de decir, oh Dios, yo no estoy cumpliendo con los términos de tu promesa, porque no soy fiel a ti en estas relaciones de promesa. Pero le queremos decir, Dios, no destruya la tierra, que no se abra la tierra. Pero Dios dice, no están cumpliendo con lo que yo les prometí. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué a veces es tan difícil cumplir lo que yo he pedido que cumplan desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué su relación conmigo es tan intermitente? ¿Por qué su vida no tiene capacidad de hacer las cosas de acuerdo a mis promesas? Mira, hay muchas personas que tienen cortados los beneficios de las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham. Muchos hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, por la circuncisión, por el cortar ese prepucio del corazón, no pudieron simbolizar y no han podido simbolizar tanto las bendiciones, sino más bien las maldiciones del pacto de Dios, porque Dios las dejó escritas en Deuteronomio, las maldiciones sobre las cuales se volvieron mis bendiciones. Y por eso Abraham dijo, yo no voy a querer esas maldiciones, porque yo y mi pueblo estaremos cumpliendo con el pacto de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Es aquí donde los hombres y las mujeres debemos darnos cuenta que ya hemos tenido el rito de la circuncisión que nos fue dada para todas las generaciones de los israelitas y de los gentiles, como señal de ese antiguo pacto de Dios con su pueblo. Por eso Abraham diría, esa es la señal de la circuncisión. Mi corazón, ya hay un prepucio que fue cortado con todo el mal, todo el pecado. Mi corazón es un corazón que se duele, que siente arrepentimiento, que es un corazón lleno de amor, es un corazón lleno de perdón, es un corazón lleno de misericordia, es un corazón lleno de paz, es un corazón lleno de bondad, es un corazón lleno de benignidad, es un corazón lleno de paciencia, es un corazón lleno de fe, un corazón lleno de mansedumbre y templanza, no un corazón de la maldición. Tal como sucedió la circuncisión, que era la señal del antiguo pacto, para nosotros ahora es el bautismo y la señal de la nueva promesa, y esa eres tú. Así te señalo, eres tú, a los de la pantalla apagada y a los de la pantalla prendida. Eres tú. Y tiene que ser de una forma muy real. Lo que la circuncisión era para el Antiguo Testamento, el bautismo lo es para el Nuevo Testamento. Y aquí hay una estrecha relación, y que la vemos en la carta de Colosenses, en el capítulo 2 del versículo 9. Y allí lo dice muy claro. Esta palabra dice en este versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Póngale revelación a la palabra, mis amados. Versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
Si alguien se estaba preguntando, pero ¿cómo así que eso del corazón me está cortando? Ahí está la respuesta. Entonces dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y mire lo que dice los dos últimos, del 13 al 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y termina en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo le estaba diciendo a una iglesia como nosotros, o nos sigue hablando como a nosotros, esos creyentes gentiles que hemos recibido el bautismo del Nuevo Testamento, que somos esos creyentes que tenemos una circuncisión interior en el prepucio del corazón. Y esta es una circuncisión que tiene que quedar clara en mi vida hoy. Que en mi corazón tiene que haber un corazón lleno de arrepentimiento, de perdón, de amor, de gozo y de paz y el resto de los frutos del Espíritu Santo. Y que así es apropiado para que usted y yo recordemos que tenemos la señal del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que señala más allá de sí misma hacia todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, tengo que decirles que nosotros somos una comunidad de las promesas. Somos un ejército que se está formando con unas promesas claras. Si aquí hay un hombre, una mujer que no se le está cumpliendo y está asistiendo, por favor hable con nosotros. Por favor no se quede en su beneplácito de su intelectualidad. Yo no sé cómo decirles ya. Pero tengo que decirles primero que la circuncisión y el bautismo no son idénticos. Tal como el antiguo pacto y las nuevas promesas no son idénticas. Pero estas dos no están en guerra. Pero sí hay un significado contrario radical entre ellas. Que hay un elemento que nosotros la hemos hecho intermitente. Y la razón por la cual hablamos del antiguo y nuevo es porque nosotros traemos el antiguo y traemos el nuevo intermitente en nuestra vida. Si no hubiera diferencia alguna entre ellos, la distinción entre las promesas nuevas y antiguas no tendrían sentido. Sin embargo, el nuevo pacto no está en una condición total de discontinuidad con el antiguo, porque el antiguo y el nuevo están unidos en un solo propósito. Pero yo todavía sigo con el antiguo pasado, trayéndolo al nuevo, en donde el pasado todavía no deja que el nuevo se levante. Por eso los elementos que uso en mi vida diaria son de algo intermitente, parecemos luces de pesebre. Pero el Señor dice, yo te tengo unos elementos fuertes para que continúes y te levantes. El nuevo pacto no destruye el antiguo. El nuevo pacto que tú hagas conmigo no va a destruir lo antiguo. Más bien lo va a culminar y se fundará sobre lo nuevo, pero en ti, en esa misma criatura. Hay gente que se rasca la cabeza y dice, pero yo ¿cuándo dejaré de ser así? Deje que el Señor te ministre en tu corazón de una forma sobrenatural y donde empieces a dar una continuidad
para que aprendas a esperar, que ya has tenido muchos paralelos entre el pacto antiguo y el nuevo, en donde no has podido salir de la religión fronteriza, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Esa religión fronteriza no sirve. Esa religión fronteriza lo único que hace es quitarnos bendiciones y testimonio. Ya hemos visto mucha palabra en nuestras vidas. Hemos visto muchas señales externas e internas, inclusión la circuncisión y el bautismo como señales externas. Y ambas señales tienen relación con los beneficios para la salvación que Dios llevará a cabo en tu vida si tú lo crees. Por tanto, la circuncisión como el bautismo significan las promesas de Dios. Y en ambos casos es Dios quien está instituyendo la señal para tu salvación. Por eso el acto soberano de Dios es muy crucial y muy importante comprender el significado de nuestro bautismo. No fue un algo por echarme agua, porque hicieran algo allí o porque cantaran. Eso tiene un significado tremendo en los reinos de los cielos. Esto significa que la integridad de esa señal no dependió de usted como persona, ni de cómo la va a ministrar como persona, sino de la forma como la recibió. Si alguien fue bautizado por un ministro que más tarde dejó el ministerio y abandonó la fe, esa persona no necesita volver a bautizarse. ¿Por qué? Porque Dios le interesa es usted. Asimismo, la incapacidad del que se bautizó de llevar una vida ejemplar, no malogrando esta señal, la integridad de la señal se sustenta en la persona que hace la promesa. Desde cuando recibió a Jesucristo y lo llevó al bautismo, y detrás de estas señales están esas promesas de Dios. Esto me lleva a un punto central, que es lo que he querido abordar en este breve mensaje: el significado de nuestro bautismo. Hemos visto que es una señal de la nueva promesa, pero ¿de qué es señal específicamente? Mi pregunta. Bueno, no sé si esto me lo van a entender. ¿Cómo lo puedo explicar? No sé. Se me viene a mi cabeza lo siguiente: de pronto usted coge su vehículo o un bus y empieza a conducir ese vehículo de una ciudad a otra ciudad, y usted quiere llegar rápido y va mirando ansiosamente las señales que están junto al camino, que le van indicando la distancia que hay de una ciudad a otra ciudad. Y usted ve que de pronto dice: te faltan 120 kilómetros. Pero esa señal te dice: oiga, pero ¿cómo así? Faltan 120 y faltan tantas horas. ¿Qué pasó? Una señal apunta a algo distinto a ella misma. Me explico. Si usted, la señal de creer en Jesucristo, en la fe, de la señal de que usted veía en la carretera que iba a llegar pero no llega, y no ve nada que llega, no ve a una luz que le diga voy a entrar a esa ciudad. Lo mismo pasó cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón, y entonces le dijeron bautícese, y entonces le dijeron pero el bautismo no es la salvación. Pero son dos señales que el Señor pedía que usted hiciera: reciba a Cristo como su Señor y Salvador y bautícese. Entonces el bautismo no es la salvación, pero todo lo que esto implica es grande. Es la señal que nos está apuntando hacia los beneficios de Cristo que recibimos por fe. Entonces termino con esto, con mi mensaje, que según el libro de Hebreos, como es el título de nuestro mensaje,
Dios juró por sí mismo. Y Dios se juró por sí mismo porque hizo las promesas que algo que nadie podía jurar por encima de él, no había nadie. Entonces él dijo, yo te juro, Abraham, estas promesas te las cumplo. Y se las hizo a Abraham. Y creo, nosotros promesas y bendiciones somos una iglesia que le entendió esto al Señor. Y de la misma forma lo está haciendo al día de hoy con nuestras vidas. Y con todos los que la crean por su juramento que hizo Dios por sí mismo. Y como Él es fiel a sus promesas y que no hay nadie mayor que Él por quien jurar, Él, nuestro Padre, juró algo de mucha importancia y de seriedad con sus promesas. Cuando se las hizo a Abraham, no estaba jugando. Él estaba diciendo, Abraham estuvo tan atento en su corazón, lleno de arrepentimiento, de perdón, de sanidad, de liberación, de restauración, siendo un archimillonario más rico de toda la nación, lleno de propiedades como Dios se las había entregado. Pasó algo. Lo que usted tiene que hoy recibir en su corazón. Lo que usted tiene que entender que Abraham es el padre de las promesas, de la genealogía, de la bendición. Es el padre que aunque no tuvo que ponerse a discutir por qué Dios no le daba la primogenitura a Ismael y se la iba a dar a Isaac, le cumplió lo que Dios le pide. Dejémonos de estar dando cantaleta, de tanta pataleta con el pecado y jugando al pecador y al no pecador. Lo que Dios prometió se cumple porque se cumple. Si usted recibió a Cristo en su corazón, es una señal, y el bautismo es otra señal de las promesas de Él. Y eso es lo que está en nuestra iglesia. Como pastores la hemos creído que ellas están en este momento cayendo sobre todos nosotros en este momento por el Espíritu Santo sobre toda casa, sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre toda familia, porque Él sí las cumple. Vaya tú si no las cumples. Iglesia, los invito a saber interpretar esta revelación. No busques que te hablen más de prosperidades, sanidades y milagros cuando no entiendes para qué te recibiste a Cristo en tu corazón, cuando no entiendes ni para qué te bautizaste. Y por eso saber interpretar esta revelación como una muestra inmutable que no ha cambiado en miles de años y que sigue haciéndose hasta el final de los tiempos y seguirá. Y parece, y lo digo con seguridad, que para el reino de los cielos, con nuestro gran comandante y creador, Papá, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo, es una tremenda alegría que no ha cambiado en Él y en sus designios. Él se mantiene firme. Él está cumpliendo su proyecto. Óigame, por favor, óigame. Su proyecto y sus planes prosiguen para nuestras vidas. Mi consejo, quiero decirles que cada uno de ustedes muestre la abundancia de una fidelidad y de una obediencia como herederos de las promesas como Abraham. Aprenda a ser fiel y obediente. Aprenda a tener un corazón arrepentido y de perdón, de sanidad. Aprenda a vivir en paz con usted mismo, porque Dios lo juró, yo lo cumplo. ¿Y cómo será el resto que lo va a cumplir todo? Él no está jugando. Él no está jugando si usted se levanta bien o se levanta mal. Él está mirando quiénes son sus obedientes y sus desobedientes. Él está mirando si usted es un hombre confiable o no confiable, hombre es hombre y mujer, o que usted
si puede ser heredero de esa promesa. Si esta palabra ha entrado a su corazón, póngase de pie y vamos a orar juntos. Y si tiene su pantalla apagada, préndala. Qué bonito que la pueda prender. Vamos a orar juntos. Porque sabemos que somos la última generación que va a ser sellada con las arras de las promesas por el Espíritu Santo. Vamos a ser la generación que dejaremos sobre nuestra genealogía de nietos, bisnietos y tataranietos esa promesa de herederos selladas por las arras o con las arras de las promesas por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, hoy de haber hecho la cena contigo, hoy de poderte traer este mensaje como tú lo entregas a mi corazón, en donde tú mismo, Señor, nos está hablando y nos está declarando la señal por qué tú mismo juraste por ti mismo. Como lo hice en Génesis 15 y lo hice en Hebreos 6. Y por eso, Señor, hoy creemos que ese juramento no es en vano. Es un juramento de hombres y mujeres que se levantan con bocas limpias, con mentes limpias, corazones limpios, cuerpos limpios, para poder recibir lo sobrenatural que viene de ti en la revelación de tu palabra, un poderoso poder por el cual muchos no lo quieren amar, muchos no lo quieren recibir, porque siempre buscan un culpable, pero no saben que el culpable es cada uno de nosotros, porque nadie se busca sus problemas sino por sí mismos. Por eso Dios dice, yo no me los busco porque juré que yo soy real, yo soy fiel, y lo he cumplido durante miles y miles de años. Hasta este 2023 he seguido siendo fiel. He seguido siendo el padre el cual bendice a sus hijos, como bendije a Abraham, como bendije a Isaac, Jacob y todas estas generaciones que llegaron hasta Jesucristo y las que siguieron después de Jesucristo, Pablo, Pedro, Timoteo y todos los que siguieron de ahí hacia adelante hasta llegar aquí donde estamos nosotros para oír esta revelación de tu palabra. Hoy, Espíritu Santo, levantamos nuestras manos para decirte, no vamos a hacer una promesa de una mente carnal. Tengo que irme a la mente espiritual y decirte, Señor, en esta mañana he comprendido que todo lo que tú me has prometido está cumpliéndose y falta por cumplirse, pero el que falto soy yo. Y no soy sino una persona que no he querido tomar la revelación de un juramento que tú hiciste por decirnos y mostrarnos que el padre de la mentira no puede ganarle a la verdad nunca, porque la verdad es mayor que la mentira y no tiene poder para ser más grande que la verdad que tú nos dices. Hoy, Señor, tu iglesia, promesas y bendiciones, se declara una iglesia de la revelación del entendimiento, como estas dos promesas. ¿Por qué yo recibí a Jesucristo en mi corazón? ¿Por qué me fui y me bauticé? Porque son una señal de estas promesas que me van a seguir llevando de acuerdo a esos pactos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde yo mismo me entregaré y confirmaré muchas cosas. Todo hombre que está aquí levantando sus manos y tiene sus ojos cerrados, habla con el Señor y dile, Señor, yo aquí estoy delante de ti. Yo quiero en esta mañana saber que yo te recibí en mi corazón y me bauticé porque soy una señal de esa promesa por la cual tú la hiciste a una descendencia desde un hombre como Abraham, como esa generación que transmitió a Isaac, Jacob, a los 12 hijos de Jacob, a esas 12 tribus de Judá, a esa gran manifestación de hombres que pasaron por esta tierra y fueron cumpliendo los propósitos. Yo soy ese hombre, esa mujer que voy a pasar por esta tierra en donde las armas de las promesas me sellan como un auténtico hombre y mujer para tu gloria. Yo seré el que entregaré la palabra
con libertad, entregaré el testimonio con libertad, entregaré mi generosidad con libertad. Cada año que yo cumpla es una promesa de una señal de la cual tú has derramado sobre mi vida, para que mi generación, por mis oraciones, caigan delante de ti y se conviertan, así como mis padres y muchos padres espirituales, líderes, intercesores, oraron por mi vida, para que yo llegara hasta aquí a esta reunión. Hoy me levanto, Señor, y te pido perdón, porque no entendía la señal de haberte recibido en mi corazón, de haber quedado en mi corazón para romper ese prepucio, para cortarlo del pasado, para volverme una nueva criatura y poder ir a otra señal del bautismo, como lo hizo mi Señor Jesucristo. Y fue allí donde el Señor dijo: he allí, en este hijo hallo complacencia, porque es mi hijo en el cual yo derramo mis bendiciones. Y si usted es ese hombre, si usted es esa mujer, levanta sus manos y dile: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer en la cual me bauticé, en el cual te recibí en mi corazón. Hoy, Señor, cuenta conmigo hasta la muerte, no me apartaré, por más que venga lo que venga, suceda lo que suceda, aunque mi papá, aunque mi mamá, aunque mis hermanos, aunque mi familia me abandone, yo te seguiré, porque tú nunca me abandonarás, siempre me protegerás, siempre me guardarás, y siempre el juramento que hiciste por ti mismo lo cumplirás en mi vida. Tú me pusiste en esta tierra para hacerme una señal de una promesa, y la entiendo hoy, que es haber recibido a Cristo en mi corazón y haber cortado ese propulsio de mi corazón estaba atado a la maldad. Hoy estoy libre, porque fui al bautismo y allí tú descendiste y dijiste, como lo hiciste con Jesucristo: en ti reciban hombre y mujer en esta mañana, en ti hallo mi complacencia, en ti pongo mi complacencia, porque entiendes mis señales de mis promesas. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Wow. Wow. Qué bendición. Gloria a su nombre. Bendito y alabado.